Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que, de verdad, parece sacada de un guión, Totalmente. pero que viene de un trabajo de investigación muy serio, de Diario Rombe. Todo empieza con una factura. Una simple factura. Sí, una factura para una fiesta, para celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hasta ahí, bueno, podría parecer normal. Podría parecerlo, pero si tiras de ese hilo, como ha hecho la investigación, descubres una madeja que presuntamente llega hasta lo más alto del poder en Guinea Ecuatorial. Hoy vamos a tirar de ese hilo juntos. Es que esa factura es, como se suele decir, la punta del iceberg de un entramado que, según se describe, es bastante escandaloso. A ver, Porque no es solo la fiesta, es quién la paga, dónde se celebra y, sobre todo, quién se beneficia de todo ello. Organismo, ¿y quién nos dice esto? y lo más importante, ¿qué nos dice todo esto sobre cómo se gestiona el dinero público y el poder en el país? Todo claro, basándonos en los documentos que aportan la fuente. La pregunta de fondo es tremenda. Dila. ¿Cómo es posible que el organismo que debe proteger a los trabajadores acabe presuntamente pagando las fiestas en el restaurante de lujo del primer ministro? Es que planteado así suena casi a ficción. Ya, pero los documentos que presenta la fuente apuntan a una realidad. Bueno, a una realidad muy concreta. Pues vamos a meternos de lleno en esa realidad. La acusación central que plantea Diario Rombe es que el primer ministro del gobierno, Manuel Ensue Osa Ensua, Sí. estaría usando su posición para beneficiar a un negocio particular, un restaurante de su propiedad llamado La Suegra. Y quien paga las facturas de los eventos en ese restaurante es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INSESO. Y aquí es donde está la madre del cordero, ¿no? Aquí es donde está. A primera vista alguien podría pensar, bueno, un político tiene un negocio, ¿qué hay de raro? Claro, pasa en muchos sitios. Pero el problema no es ese. El problema, como subraya la investigación, es el conflicto de intereses tan flagrante. Que es un momento para que se entienda bien. Que un político tenga negocios no es tan raro en muchas partes del mundo. ¿Qué es lo que hace que este caso sea tan descarado según la fuente? ¿Dónde está la línea que se cruza? La línea se pulveriza por completo. Así. Se pulveriza por el doble rol que ocupa el primer ministro. Y aquí está la clave. Esto no es solo romper una regla. Es como si el árbitro de un partido de fútbol fuera a la vez el dueño de uno de los equipos. Vaya analogía. Es que el juego está trucado desde el principio. Esa es la sensación que transmite el artículo. A ver, explícamela aplicado al caso. Es muy sencillo. Manuel Ensueo Sansúa es el primer ministro, sí, pero al mismo tiempo es el presidente del Consejo de Administración del INSESO. Del mismo organismo que paga las facturas. Exacto. No es un observador externo ni un simple miembro del gobierno, es la máxima autoridad de la entidad que suelta el dinero. O sea, que controla de dónde sale el dinero y presuntamente a dónde llega. Eso es, cierra el círculo de una manera que parece casi impenetrable, ¿no? Totalmente. Y cerrado. Él preside la institución que autoriza los pagos y a la vez es el propietario del negocio que recibe esos pagos. Esto, vamos, en cristiano es estar en los dos lados del mostrador. No hay competencia, no hay. No hay licitación, no hay apariencia de imparcialidad, es la definición de manual de un conflicto de intereses. Y según la fuente, es algo que va mucho más allá de una simple irregularidad. Vale. El entramado es, sobre el papel, escandaloso. Pero claro, una cosa es la sospecha y otra tener pruebas. ¿En qué se apoya exactamente el artículo? La investigación se basa en un paquete de documentos Ajá. que, según Diario Rombe, fue entregado de forma anónima. Y esto es importante. Los denunciantes se lo hicieron llegar directamente a la oficina del vicepresidente del gobierno, Teodoro. El detalle del anonimato me parece crucial. Sí, lo es. El propio artículo recalca que esta gente teme represalias y llega a decir que en ese sistema denunciar corrupción puede equivaler a una condena personal. Eso ya te da una idea del miedo que debe de existir. Desde luego, no estamos hablando de una auditoría interna o de un informe oficial. Esto es una filtración de alto riesgo, lo que le da un peso específico a la denuncia. ¿Y qué tipo de documentos son? Pues al parecer, de todo. Correspondencia interna, facturas, autorizaciones de pago, pruebas documentales, en definitiva. Y aquí volvemos al principio, a la famosa factura de la fiesta. A la factura. Porque la investigación se centra en un ejemplo muy concreto para que entendamos el mecanismo. Hay una factura de 9 millones de francos 9 millones. y una orden de pago por la mitad, 4 millones y medio, para una cuenta bancaria a nombre de la suegra. Y el concepto, celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y aquí es donde la historia adquiere una dimensión casi surrealista. Ya ves, no es solo el dinero, que es una cantidad considerable, es el simbolismo. Se estarían usando fondos de la seguridad social, dinero que debería ir a pensiones, a bajas por enfermedad, A la protección de los más vulnerables. exacto, para un evento que enriquece presuntamente el patrimonio privado del primer ministro. Es que eso es lo que me parece increíble. No es solo el presunto desvío de dinero, es la ironía, casi el descaro, de justificarlo con el Día de la Mujer Trabajadora. El simbolismo es brutal. No, es. La fuente lo presenta no como un intento torpe de ocultar algo, sino todo lo contrario, como una muestra de poder, de actuar con impunidad, A plena luz del día. a plena luz del día, porque se sienten intocables. Y para que un sistema así funcione no puede depender de una sola persona, tiene que haber una red.
La investigación apunta a más gente. Claro, esto no parece ser la iniciativa de un llanero solitario. Para que el dinero fluya de una institución pública al bolsillo privado de un dirigente, se necesitan Personas que miren para otro lado o directamente que firmen los papeles. el artículo pone nombre y apellidos a una de esas figuras, Moisés Angenson Chama, el delegado nacional del INSESO. Sí, Y la descripción que hacen de él es muy reveladora. Lo definen como aliado político y hombre de confianza del primer ministro. Y según los documentos, es él quien autoriza la operación. y ahí tienes la pieza que faltaba para entender el mecanismo. Claro. Esto refuerza la idea de que no es un error, ni una casualidad. Si la persona que tiene el poder de la firma para autorizar los pagos es un hombre de confianza del que se va a beneficiar, pues se sugiere un sistema perfectamente engrasado. Un sistema que no se rige por la ley. No, se rige por lealtades personales y políticas. Es un chiringuito, por así decirlo, que se protege a sí mismo. La lealtad política por encima de la legalidad. Se crea un circuito cerrado donde las decisiones fluyen sin que nadie ponga pegas. El dinero fluye sin obstáculos porque los actores claves están alineados por intereses compartidos, no por su deber de servir al ciudadano. Y en medio de todo esto aparece la figura del vicepresidente Teodoro Ngema Obiang. Sí, volvemos a él. Recordemos que es a su despacho donde los denunciantes anónimos envían los papeles. ¿Qué significa esto? ¿Es una lucha de poder interna o es una forma de ponerle a prueba? Esa es la gran pregunta que deja en el aire la investigación. Que los denunciantes acudan a él y no a un juzgado o a la fiscalía es muy significativo. Desde luego. Podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, quizás ven en él una figura con el poder suficiente para hacer algo, O o intentan usar las tensiones internas en la cúpula, exacto, para que el escándalo salga a la luz. Una especie de fuego amigo para desgastar al primer ministro. podría ser una lectura. Podría ser, pero hay otra. La fuente lo plantea también como una prueba de fuego para el propio vicepresidente. Ah, Él ha abanderado en muchas ocasiones un discurso público de tolerancia cero contra la corrupción y de repente le dejan en su mesa un dossier documentado que afecta directamente a su primer ministro. lo pone en una posición increíblemente incómoda. Mucho. La situación, como dice el artículo, ridiculiza cualquier discurso sobre transparencia. La pelota, por así decirlo, queda en su tejado. O actúa o su discurso queda como papel mojado. Hablando de papel mojado, mientras todo esto pasa, resulta que en Guinea Ecuatorial hay una ley sobre la prevención y lucha contra la corrupción, aprobada en 2021. Suena casi a chiste, ¿no? Pues un poco. Bueno, es el ejemplo perfecto de la distancia abismal que puede haber entre tener una ley escrita y que esa ley se aplique en la realidad. Claro. Una ley, por muy moderna que sea, es tan fuerte como la voluntad política que hay detrás para hacerla cumplir. Si no hay consecuencias reales para quienes la incumplen, Sobre todo si están en la cima del poder. exacto, entonces la ley se convierte en un simple decorado. La investigación es muy dura en este punto. Dice que este no es un caso oculto o difícil de pillar, sino uno de los casos más descarados y evidentes de presunto abuso de poder. Y esa es la clave. Cuando la presunta corrupción no necesita esconderse, cuando se practica a la vista de todos, lo que se transmite es un mensaje de impunidad total. Un mensaje de El mensaje es, las reglas son para los demás, no para nosotros. Y eso es devastador para la confianza de los ciudadanos. La percepción es que hay una élite que juega en otra liga con sus propias normas. Y esa brecha entre la élite y la gente de a pie es el punto final del artículo, y quizás el más doloroso. Sin duda. Pinta un contraste social brutal. Por un lado tenemos estos banquetes millonarios en la suegra, y por el otro, la realidad de los trabajadores ecuatoguineanos. Es que ahí es donde la historia deja de ser un asunto de despachos y se convierte en un drama social. Totalmente. El texto habla de los problemas diarios de la gente, retrasos para cobrar sus salarios, una precariedad laboral tremenda y, lo que es El colmo de la crueldad. la falta de acceso a las pensiones y ayudas del mismo INSESO, el mismo organismo cuyos fondos se estarían usando para estas fiestas. Y a protegerlos es la que presuntamente les está dejando en la estacada. Es terrible. Y ese es el verdadero coste de la corrupción, más allá del dinero desviado. Es la erosión completa de la confianza en las instituciones. Ya. El inceso debería ser el salvavidas, la red de seguridad del país, el último recurso para un jubilado, para un enfermo, para un trabajador. Y se convierte en lo contrario. Cuando este organismo se percibe no como un protector, sino como la caja particular de sus dirigentes, el pacto social se rompe en mil pedazos. La legitimidad del Estado entero queda en entredicho. Es la perversión total del propósito para el que fue creado. Exactamente. De ser una herramienta de justicia social pasa a ser, supuestamente, una máquina de extracción de dinero para unos pocos. Y las consecuencias para la cohesión social son terribles, porque no es solo que te roben dinero, es que te roban la esperanza de que el sistema pueda funcionar para ti algún día. Bien, creo que el recorrido ha sido completo.
Tirando del hilo de una simple factura, hemos descubierto un presunto sistema perfectamente engrasado. Sí, Un conflicto de intereses de libro, un mecanismo con pruebas documentales, una red de lealtades políticas y, como telón de fondo, un impacto social devastador. es el lujo de unos pocos contra la necesidad de muchos. Tal cual. Si conectamos todos los puntos, la imagen que emerge y que la propia fuente sugiere es que el caso del inceso no es una anécdota, Es un microcosmos. es un microcosmos. Un ejemplo perfecto de un patrón que se denuncia como histórico en el país. Los fondos del Estado tratados como si fueran el patrimonio privado de la élite gobernante. Y eso lo cambia todo. Claro. Por eso, esto no pone a prueba solo la honestidad de un par de personas, sino la credibilidad de todo un sistema de gobierno. Para terminar, como siempre, nos queda una reflexión en el aire. Una pregunta que nace de todo lo que hemos analizado. A ver, El artículo de Diario Rombe nos cuenta que los documentos se entregaron en la oficina del vicepresidente. Y ahí, de momento, se acaba la historia. y esa es la gran incógnita. Nos deja con una pregunta que va mucho más allá de este caso y que es universal, ¿no? Sí, totalmente. Cuando las denuncias por corrupción apuntan a lo más alto del poder, a la gente que en teoría debería ser la guardiana de la ley, La pregunta es inevitable. ¿quién vigila al vigilante? ¿Qué garantías hay de que una investigación así no acabe metida en un cajón para siempre?